Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha concedido este hermoso privilegio de estar en la casa del Señor ahora por este día, todo el día, dándole honra y gloria a nuestro Dios, y que Dios les bendiga grandemente a los hermanos que se añadieron al culto de la tarde. Que sea el Señor bendiciéndolo grandemente a todos aquellos hermanos que han desempeñado privilegio, a toda la iglesia en general, mis queridos hermanos, y a aquellos hermanos que también no pudieron estar con nosotros este día. Les decimos que les extrañamos y que el Señor les bendiga y que el Señor los restaure de lo que esté pasando, la situación que ellos estén cruzando, pues que sea el Señor dándole la victoria. Y aquí hemos estado orando esta mañana por ellos, y que sea el Señor haciendo conforme a su voluntad. Y yo creo que, mis queridos hermanos, ahora este día los hemos gozado, y es que hemos venido a alabar a un Cristo de poder, a un Cristo, mis queridos hermanos, que no se quedó en la tumba, a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Vamos a tratar de ser algo breve y vamos a ir rápidamente al Evangelio de Mateo en su capítulo 12. Estaremos leyendo 2 versículos del capítulo del Evangelio de Mateo del capítulo 12. Libro de Mateo, en su capítulo 12 y versículo 25 y 26. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, y a su letra dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Puede tomar asiento. Damos gracias al Señor que hemos leído su palabra. La palabra, mis queridos hermanos, que nos da vida, la palabra que nos guía por sus caminos. Hay personas, mis queridos hermanos, que esta palabra la siente dura, y hay gente que la siente suave, y hay gente que no la entiende. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Hay gente que cuando el Señor predicaba, hay gente que le decía: Señor, dura es tu palabra. Pero es que había gente que no entendía el mensaje del Señor. Y por eso es que a veces los discípulos se acercaban al Señor y le decían: Maestro, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Y por eso, mis queridos hermanos, a veces sentimos la palabra dura, pero a veces es que no la entendemos. Pero damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, que el Señor a través del tiempo nos va dando entendimiento cómo entender su palabra. Y hemos leído uno de los versículos, mis queridos hermanos, el cual la palabra del Señor narra cuando el Señor Jesús anduvo sobre la tierra. Mis queridos hermanos, el Señor, como lo he dicho anteriormente, vino con un propósito a esta tierra, que fue, mis queridos hermanos, a redimir la humanidad, a morir por usted y por mí, para que nuestras vidas fueran rescatadas, para que nuestras vidas, mis queridos hermanos, fueran salvas, porque dice la palabra que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él vino a darnos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que tal vez me imagino yo, mis queridos hermanos, que el Señor antes de su ministerio, la gente no lo conocía. Tal vez podrían decir: ese es el hijo del carpintero, ese es el hijo de María y José. Pero a través del tiempo, mis queridos hermanos, cuando el Señor empieza su ministerio, ya la gente empezaba a reconocerlo.
Y hay gente, mis queridos hermanos, que según su doctrina le llamaban rabí. Otros le llamaban maestro. Otros, mis queridos hermanos, le llamaban el Mesías. Y otros le llamaban el Hijo de Dios, conociendo la doctrina que él predicaba. Mis queridos hermanos, y a través del tiempo, él predicaba en la sinagoga con aquella autoridad y denuedo. Y por eso es que él iba siendo conocido, y también por los prodigios y milagros que él hacía. Porque como le repito, él vino con un propósito y fue por dar la vida por usted y por mí. Pero viendo el Señor la necesidad, mis queridos hermanos, él se movía en misericordia. Y si él veía gente, mis queridos hermanos, enferma, él le daba la sanidad. Si él veía a un paralítico, él le daba la sanidad, mis queridos hermanos, para que el paralítico pudiese caminar. Si veía, mis queridos hermanos, aquella necesidad en un ciego, le daba la sanidad para que pudiese ver. Y es que esa era la misericordia, y esa es la misericordia del Señor. Él se movía en misericordia. Pero en este momento, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que le trajeron un enfermo. Oiga bien, este era un enfermo y era un endemoniado. Y es que, mis queridos hermanos, él no solamente sanaba a los enfermos, sino que también libertaba a los endemoniados. Y ese es el poder del Señor. Dice la palabra del Señor que le trajeron un endemoniado. Y este endemoniado, mis queridos hermanos, el demonio lo tenía mudo y ciego. Y dice la palabra del Señor que el Señor lo libertó de aquel demonio. Y aquella vida ahora podía hablar y podía ver. Aquella vida, cuando fue libertada, ya podía visualizar lo que estaba enfrente de él y también podía hablar. Y también, mis queridos hermanos, a eso es que vino el Señor, a libertar lo que se había perdido, a libertar al que estaba atado, a libertar al que estaba agarrado al pecado que no lo podía dejar. Y por eso es que el Señor los ha libertado, para darle honra, para darle gloria, para darle alabanza, para darle adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor libertó a este hombre y dice la palabra del Señor que aquel hombre, aquella vida ya podía ver y podía hablar. Pero a la gente le agradaba eso. Pero fíjese de que lo que el hermano hablaba hoy en la mañana, que aquellos supuestamente los hijos de Dios no estaban conformes con eso. No estaban agradados. Y decían, este echa a los demonios en nombre del rey de los demonios, en nombre de Belcebú. Y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que estos fariseos no estaban contentos con lo que el Señor hacía. Y saben, mis queridos hermanos, que el único que no va a estar agradado con lo que nosotros hacemos, con la libertad que el Señor nos ha dado, es el diablo, y que el Señor lo reprienda. Porque el Señor, mis queridos hermanos, los ha sanado, los ha limpiado y los ha libertado para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, porque Él los ha dado la libertad. En este momento podemos decir que Él es nuestro libertador. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos creen que ha sido libertado del Señor? Mis queridos hermanos, en aquel tiempo cuando usted llegaba a una iglesia, usted llegaba que no podía voltear para ningún lado, con las manos en la bolsa, aburrido, durmiéndose. Pero ahora estamos en este lugar, tal vez por 4, 5, 6, 7, 8 horas, pero las 8 horas estamos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, gracias por la libertad. Pero el que se enoja que estemos libertados es el enemigo.
Pero en esta ocasión, supuestamente los hijos de Dios, aquellos fariseos eran los que no estaban contentos con lo que el Señor hacía. Y yo me podía meditar y yo digo, ¿será que, mis queridos hermanos, puede haber alguien que se alegre cuando no ve un hermano que ya no quiere privilegio? Un hermano que ya no se quiere congregar. Un hermano que no quiere nada con Dios. Pero yo digo que el único que se alegra es nuestro enemigo, es nuestro adversario, y que el Señor lo reprienda. Porque, mis queridos hermanos, yo creo que todos aquellos hermanos que predican son las pesadillas del enemigo, no pesadillas de los hermanos. Porque yo creo que cuando Dios levanta un predicador, yo creo que los alegramos. Porque si no los alegramos, estamos con el espíritu de los fariseos. Cuando vemos un hermano, mis queridos hermanos, por primera vez tomar un privilegio de coro, de alabanza o de predicación, y todos, aleluya, gloria a Dios. Pero a través del tiempo, cuando aquella persona Dios la va levantando y va predicando y va exhortando, ya no lo queremos ver predicar. Ya no lo queremos ver tomar privilegio. Pero ese espíritu no viene de Dios. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que estos fariseos no estaban contentos con lo que el Señor Jesús había hecho, de libertar aquella vida. Mis queridos hermanos, pero el Señor, sabiendo sus pensamientos, lo que hemos leído, Él les dijo, ¿cómo un demonio va a echar fuera otro demonio? Y sabe que el mensaje que el Señor les quiso dar, mis queridos hermanos, que un reino dividido no puede prevalecer. Una vida dividida no puede prevalecer. Le dijo el Señor, ¿cómo pues un demonio va a poder sacar a otro demonio? Entonces ellos no pudieran prevalecer si entre ellos sí se estuvieran mordiendo como perros y gatos. Para ellos poder prevalecer tienen que mantenerse unidos. Pues yo, ¿cómo voy a sacar un demonio si tuviera otro demonio? No tiene lógica lo que ustedes están pensando. Entonces el mensaje que el Señor les da, mis queridos hermanos, y les dice en el versículo 26, y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo estuviese dividido, ¿cómo pues permanecería su reino? De lo que le estaba hablando el 26. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o toda casa dividida contra sí misma no permanece. A veces, mis queridos hermanos, nosotros conocemos como división. Un hermano viene y se toma 3 hermanos, 4 hermanos y se va. Y decimos, ¿al caso Cristo está dividido? Hizo una división completa en la iglesia. Pero ¿sabes que a veces nosotros mismos podemos estar divididos? Como persona, como casa, como hogar y como congregación también. Porque dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en el libro de Santiago 1:8, dice, hombre de doble ánimo es inconstante. Mis queridos hermanos, ¿qué significa esa palabra? Cuando nosotros tenemos un pensamiento dividido, no podemos ser constantes. A veces viene el enemigo y nos toma la ventaja de la división. ¿Y en qué manera? Y no se tiene nada que ver con la congregación. Simplemente que a veces decimos, ¿será que ahora me congrego? ¿Será que ahora no me congrego? Y estamos en doble pensamiento.
Estamos claudicando en doble pensamiento. Mis queridos hermanos, no los determinamos de servirle al Señor. Ahí estamos divididos. ¿Será que ahora ya es muy tarde? Vine a las 7, no creo que vaya. Aunque sea a las 7:30, hermano, véngase. El día que usted no quiera, usted el día que quiera venir, véngase con todo. Y el día que usted no quiere venir, también véngase con todo. Pero eso es una vida que está determinada. Pero cuando claudicamos en doble pensamiento, buscamos cualquier excusa para decir ahora no voy a ir a la iglesia. ¿Y está dividida la iglesia? No está dividida, estamos divididos nosotros. Como persona individual estamos divididos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque una semana, un mes, en un año estamos con todo y después ya no queremos ni congregarnos. Hermano, le toca a los coros. No, ya no quiero ni cantar los coros, conti más predicar. Está nuestra mente dividida. ¿Dividida en qué manera, mi hermano? ¿Los vamos para el mundo o buscamos de Dios? ¿Los quedamos en la iglesia o los quedamos en el mundo? Nuestra vida está dividida. Pero ¿cómo nosotros podemos prevalecer? Si nosotros los determinamos de servirle al Señor. Si los determinamos, mis queridos hermanos, no por lo que el Señor ha hecho, porque el Señor ha hecho maravillas en su vida, ha hecho maravillas en mi vida, nos ha sanado, los ha libertado, mis queridos hermanos. ¿Cómo no determinarlo de servirle a aquel que metió su mano en el lodo cenagoso y los ha levantado para la honra y la gloria de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Alabado sea su nombre. ¿Por qué no determinarlos? Pero cuando nosotros no estamos determinados a servirle al Señor, nuestra mente, nuestra vida personal, no incluyendo a los demás, nosotros estamos divididos. Y el Señor les dijo, nada puede prevalecer si no está unido. Algo que esté desunido no puede prevalecer. Ninguna vida, ninguna casa, ninguna ciudad y ninguna iglesia también. Pero en esta tarde, mis queridos hermanos, yo le vengo a decir que los determinemos de servirle al Señor. Que los determinemos, mis queridos hermanos. Yo sé que a veces hay problemas, dificultades que nos quiere detener. A veces, mis queridos hermanos, venimos arrastrados, pero hay que determinarlos a servirle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque los conviene, porque el que dio la vida es nuestro Señor. Si alguien le ha hecho algo lo ha mirado mal, pero mis queridos hermanos, pongamos la mirada en nuestro actor y redentor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un reino dividido no puede prevalecer. Una vida dividida no puede prevalecer. Mis queridos hermanos, y esto no me vaya a decir que no nos sucede a todos nosotros en este caminar. Que a veces claudicamos en doble pensamiento. Pero esa es una división que estamos poniendo en nuestra vida. Si seguir a Dios o no seguir a Dios. Hay momentos, mis queridos hermanos, que le llegaba esta palabra a Israel, porque Israel, mis queridos hermanos, a veces estaban divididos en doble, claudicando en doble pensamiento, si servir a aquellos dioses, si servir a Jehová, y estaban aquí y estaban allá. Pero mis queridos hermanos, como se lo digo, los conviene servir a nuestro Dios. Israel a veces reconocía y decía verdaderamente que Jehová es nuestro Dios. Pero a través del tiempo venían las corrientes del mundo y pues iban tras otros dioses de nuevo. Por eso es que vemos cuántos cautiverios, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios. Cuánta gente cautiva. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque empezaban con doble pensamiento y cuando acordaban ya se habían ido para el otro lado, porque nadie puede servir a dos señores. Va a llegar el momento que va a amar a uno y va a aborrecer al otro.
Mis queridos hermanos, pero esta es la tarde que usted y yo los podemos determinar y decir de verdaderamente que nos conviene servir a Jehová. Mis queridos hermanos, una vida dividida no puede prevalecer en el camino del Señor. Ahora, punto número 2. ¿Nuestra casa está dividida? Porque fíjense, mis queridos hermanos, que yo pudiera venir a agarrar un mensaje y les dijera, ustedes están divididos y todo, pero hay que empezar, por eso es que dice la casa, dice en la palabra del Señor. Sabe que todo, a veces nosotros decimos, esa escuela es mala. Y sabe que la educación de los niños empieza desde la casa. A veces dicen, esos niños, mire, y van a la iglesia. Van pero a hacer limpieza solo los martes y los lunes. Pero la educación empieza desde la casa. Mira, ahí son cristianos, pero es que en la casa no es que la iglesia viene y hace el trabajo de predicar, pero la obligación es de nosotros en nuestro hogar. Por eso es que a la pregunta es, ¿nuestra casa está dividida? Pues ahorita la vamos a ver si está dividida o no. Esto no es acusar a nadie. Esto es de que los examinemos cada uno de nosotros a dónde estamos. Mis queridos hermanos, divididos, mis queridos hermanos, porque hay a veces, el Señor, la orden del Señor, el Señor ha puesto una cabeza en el hogar. Pero a veces quieren haber dos cabezas. Quieren haber dos mandos. Y a veces el que ha puesto Dios como cabeza, dice, te voy a dejar que seas cabeza porque para que pongamos mitad cada uno también. Por eso te voy a dejar que seas cabeza también. Pero esa no es la orden del Señor. ¿Estamos divididos en nuestros hogares? Mis queridos hermanos, cuando viene el día del culto, mis queridos hermanos, alistamos nuestros niños y todo. Ya el niño que ya tiene 9 años, 10 años, 12 años, 13 años, dice, no, ya no quiero ir a la iglesia. Le dice la mamá, ay, déjalo, hombre, hay que se quede. Y el papá enojado que lo quiere llevar para la iglesia. O viceversa. La mamá se lo quiere llevar y el papá alcahueto, no, hay déjalo, hombre. Estamos divididos. A veces queremos corregir a nuestros hijos de una manera, el padre lo quiere corregir, déjalo, hombre, está pequeño, no entiende. Pero bien que entiende para hacer lo malo. Entonces, como padres, mis queridos hermanos, nuestro hogar está dividido. Cuando nuestra casa, mis queridos hermanos, está dividida, vamos a ver que todo el mundo está dividido. Y me siento en la línea de mi familia para que no digan. No porque yo quisiera estar una pared ahí. Porque ahora en estos tiempos, mis queridos hermanos, ese es el problema, que las divisiones empiezan en los hogares. Y el Señor dijo, ninguna casa dividida puede prevalecer. Ninguna casa dividida puede prevalecer. Pero ahora, mis queridos hermanos, nuestros hijos les enseñamos, ellos a veces no les queremos enseñar, pero ellos ven. Cuando nos sentamos a la mesa y el cabeza, el hombre le dice a la esposa, mira, de aquí para allá yo voy a pagar la renta y vos compras la comida. Lo que gané es tuyo y lo que yo gano es mío. Estamos divididos. Porque el Señor dice que somos una sola carne. Ya me di cuenta por dónde me tengo que ir. Ya me di cuenta. Y por eso es que la hermana, mire, a veces no viene ni al culto porque se anda queriendo rebuscar, porque aquel sinvergüenza ya le puso carga. Ya dividió el hogar.
Aquella hermana, mira, si pierde el trabajo anda desesperada. ¿Por qué? Porque el sinvergüenza le puso carga a la hermana. Y mire, y la hermana viene 30 minutos antes y quiere que le tenga comida caliente. Esa es una sinvergüenzada, hermano. Eso es estar dividido nuestro hogar. ¿Y quiénes creen que ven eso? Nuestros hijos. Esa es la división que estamos poniendo. Ponemos la carga, mis queridos hermanos, y ponemos la división. ¿Saben, mis queridos hermanos, que ahora todo mundo, eso es normal verlo, pero en el mundo, hombre? Yo le preguntaba a alguien aquí que se casó, le digo, ¿cómo te va en tu vida de casada? Oh, con mi compañero de vida. Porque ahí es compañero nomás, porque todo dividido. Pero eso es en el mundo. Allá el día que descansas, vos haces limpieza en la cocina, yo voy a hacer en el baño. Está bien que se ayuden en cosas así, pero no es que vamos a poner división en todo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo nuestro hogar. Cuando el padre quiera corregir al hijo, hermana, déjelo. Cuando la madre quiere corregir al hijo, padre, dejémoslo. Pero a veces somos tan alcahuetos que no queremos que nadie regañe a nuestros hijos. Mis queridos hermanos, pero el Señor les dice, ninguna casa puede prevalecer si no está junta. Algo dividido no puede prevalecer. Y ya vimos, mis queridos hermanos, cómo nosotros personalmente podemos estar divididos y también cómo, mis queridos hermanos, nuestra casa puede estar dividida sin darnos cuenta. El hermano también, mis queridos hermanos, explicaba el día de ayer, si no me equivoco. A veces ponemos el amor más en un hijo que en el otro. Ahí estamos causando división. Y no los estamos dando cuenta. Y dice el Señor que si estamos divididos, no podemos prevalecer. Como familia, primeramente vimos que no podemos prevalecer claudicando en doble pensamiento como personas en el camino del Señor. Si estamos como hogar, como nuestra casa dividida, no podemos prevalecer. Porque, mis queridos hermanos, si nos encontramos divididos de esa manera en nuestro hogar, cuando vengamos al culto, vamos a ver que todo mundo está dividido. Y los divididos somos nosotros con nuestros hijos y nuestra esposa. Mire que cuando dicen que los vamos a dar la mano, le damos a todas las manos, pero los escondemos de los esposos porque andamos enojados. Estamos divididos. ¿Cómo podemos prevalecer? Mire, cuando nosotros venimos de nuestro hogar de esa manera a la iglesia, no nos gusta ni el que presidió, ni el que cantó los coros. Porque andamos bien traumados. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestras vidas están divididas. Por eso, mis queridos hermanos, dice el Señor que ninguna casa, ninguna ciudad puede prevalecer si está dividida. El reino, mis queridos hermanos, les dice el Señor, Satanás, si está dividido, no puede prevalecer. Un reino, si está dividido, no puede prevalecer. Pero yo no sé, mis queridos hermanos, si usted puede decir, el Señor me ha dado la victoria, porque estamos juntos, mis queridos hermanos, en este lugar para darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Mire que yo digo que los aguantamos porque sí, ya tenemos más de 8 o 12 horas de estar aquí y no hemos visto un pleito por ahí. Sí, hombre. Mis queridos hermanos, esto no es para señalar a nadie. Esto es para que los examinemos. Usted, yo me imagino que usted, ¿cómo va a conocer mi vida en la casa? No la conoce. Ni yo la suya tampoco. No conozco sus pensamientos, ni usted conoce los míos. Entonces usted examínese. Examínese como persona, examine su hogar como está. Y esta palabra viene para los padres, tanto para las hermanas y para los hermanos. Y examinémoslos cómo estamos en nuestro hogar. Mis queridos hermanos, si estamos unidos o estamos divididos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque miren, en este país, como les decía, eso es normal para la gente. Y peor cuando, miren, ya empiezan a ver el billete,
Mire que cuando abren la aplicación del teléfono y el otro la ve y tiene la aplicación del banco, no quiere que el otro se la vea. No le puede ver ni la cantidad que tiene en el banco. Más va a compartir un poquito con la esposa o la esposa con el esposo. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Esas son las corrientes del mundo que nos lleva y nos separa de la orden del Señor. Y desde ahí, esa es la raíz, mis queridos hermanos, del problema de allí, desde nuestra vida personal, de ahí de nuestro hogar, y ya venimos a la iglesia y ya venimos diferentes. Ya nos tocó predicar y solo predicamos tirándole a la esposa, o la esposa y tirándole al esposo. Y nosotros, y los quedamos nosotros, y esa palabra. Y hay unos que echan de ver y dice, no lo señaló porque le hubiera apoyado los ojos. Si es directa para el hermano, hombre, para la hermana. Pero sabes que las cosas, las divisiones, los problemas, las iras y contiendas se arreglan en nuestros hogares. ¿Crees que van a haber pleitos? Van a haber disensiones, van a haber cosas que no vamos a estar de acuerdo. Claro que los va a haber. Pero mis queridos hermanos, cuando Cristo es el centro de nuestro hogar, los problemas se arreglan ahí, hombre. No los vamos a traer a la iglesia. Mis queridos hermanos, para eso a veces le decimos al Señor, Señor, que tú seas tú el centro de nuestro hogar. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el diablo, miren, mis queridos hermanos, el diablo anda como queriendo en qué manera poner problemas con nuestra familia, pero nosotros con el entendimiento que el Señor nos ha dado, pues seamos inteligentes y acordémonos lo que dice la palabra, que como el enemigo anda queriendo destruir. Acordemos lo que dice la palabra, que el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Quién cree que lo quiere ver destruido a usted? El enemigo. ¿Quién cree que le quiere robar lo que el Señor le ha dado? El enemigo. Él es el único, mis queridos hermanos. Yo decía, mis queridos hermanos, cuando el Señor estaba trabajando en mi vida, y hasta ese momento yo me daba cuenta y dije yo, ¿cómo me robaron? Y ni cuenta me di. ¿Sabe por qué el Señor nos da bendición? Miren, mis queridos hermanos, el Señor los bendice materialmente, los bendice espiritualmente, los bendice a nuestra familia. Y mire, si el Señor no haya ni cómo bendecirlo. Pero cuando dejamos al Señor, nos dejamos robar del diablo y ni cuenta lo damos. Y yo decía, mis queridos hermanos, ¿cómo yo me dejé robar todo lo que el Señor me había dado? Todo lo que yo le había pedido al Señor, el Señor me lo había concedido. Pero un día vino aquel que dice que vino solamente a matar, hurtar y destruir. Y me robó y hasta con las bolsas de afuera me dejó. Pero mis queridos hermanos, mientras hay vida, hay fe y hay esperanza. Como dijo aquel hijo, mis queridos hermanos, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. No me tomes como uno de tus hijos, tómame como uno de tus jornaleros, que eso me basta para estar en tu casa. Y así venimos delante del Señor. Y el Señor en su infinita misericordia nos regresó los que el enemigo nos había robado. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios viene a tiempo y fuera de tiempo, que nos cuidemos porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como se lo repetía, ¿sabe? ¿Cree que el enemigo, el diablo, cree que viene aquí a la iglesia a quererlos destruir? Él empieza en nuestros hogares, en nuestras vidas primero. Cuando viene a ser un hermano algo desagradable delante del Señor, ¿usted cree que aquí se le vino a la mente y empezó a hacerlo? No, lo andaba cocinando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo lo andaba cocinando en el corazón. Entonces, se dejó minar del enemigo. Entonces, mis queridos hermanos, por eso es que él empieza con nuestra vida
Cuando ya lo robó, mis queridos hermanos, ya no vamos a ver la de nosotros. Pero el que liberta, el que libra, está en este lugar. Y Él es el único, mis queridos hermanos, que nos puede libertar de toda aquella atadura del diablo que nos ha puesto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando los dejamos minar, hay problemas, hay celo y hay contienda. Libro de los Gálatas dice, habla de las obras de la carne, que son celo, iras, distensiones y divisiones. Esas son las obras de la carne. Pero ¿quién pone esas obras? El diablo. Pero Cristo vino a dar pan. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso es que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque el mundo la da, díselo el viernes, el sábado me voy para la discoteca, me voy a tomar, estoy contento, pero el día siguiente no aguanta el dolor de cabeza, aquella desesperación. Peor si se metió en problemas, en dificultades, hermano, y ya no puede. Pero nosotros podemos decir, como dice el coro, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, jueves, viernes y sábado también. Y al llegar domingo, sigo con el gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo, que Él me da la vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Vamos y los ponemos contentos y se ponen locos y hasta ahí no llegó el gozo. Pero nosotros lo gozamos siempre. Y si usted me dice, hermano, yo no sé cómo usted se goza, pero yo le digo, si usted no se goza, si usted solo haga contexto a esto. ¿Se gozaba usted cuando iba a la discoteca? Usted se gozaba ya que usted no cabía, ya era un trompo y gritando, que hasta mudo salía. ¿Y cómo vamos a estar chirudos aquí? ¿Ah? ¿Cómo vamos a estar ahí que no queremos ni abrir la boca, no queremos ni decir amén, gloria a Dios, ni queremos levantar las manos y le gracias al Señor? Entonces, ¿cómo es que el Señor los ha libertado? Mis queridos hermanos, por eso es que dice, mis queridos hermanos, que eso proviene de la carne, eso proviene del enemigo. Pero dice la palabra que mis queridos hermanos, los frutos del Espíritu, los frutos que vienen de Dios, ¿qué? Amor, paz. O sea, mis queridos hermanos, que cuando hay amor y hay pan, ¿sabe que en el salmista David había mucho amor y paz? Él dice en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos, pero también en armonía. ¿No se goza usted cuando viene al culto los miércoles a gozarse con los hermanos? ¿No se goza usted cuando dice, es que el fin de semana, el último fin de semana del mes no aguanto que venga porque quiero estar con mis hermanos en el ayuno? Acaba de pasar la vigilia y faltan 3 semanas para la siguiente vigilia, hombre, ya. ¿Cuánto tiempo falta? Pero aquel hombre decía, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mis queridos hermanos, es que es lindo cuando nos reunimos y alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Y le damos honra y le damos gloria. No, mis queridos hermanos, por lo que Él ha hecho, por lo que los ha bendecido, por lo que los ha dado, sino por el amor infinito que ha tenido con nosotros. Fue latigado, fue golpeado, fue maltratado. Oh, bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Mis queridos hermanos, es lindo cuando venimos y decimos, hoy este día vamos a estar juntos alabando y glorificando a nuestro Dios.